Desde muy niño tenía mucha facilidad manual a través como del dibujo, los armables, la plasticina sobre todo. Me vinculé mucho a eso, como al hacer y a la motricidad y a la representación. Qué increíble que los mejores proyectos son las mejores historias. Qué curioso que calcen. Obviamente todos sabemos que detrás de los buenos proyectos también siempre hay buenos clientes. Son importantísimos los clientes, no son una excusa de los proyectos. A nosotros son como unos socios. Innovar en algún sentido siempre me parece interesante. Material y intrínseco de la obra. Me declaro más heideggeriano, así como yo creo que donde hay belleza hay verdad, y donde hay verdad hay belleza. En la medida que uno diseña desde ese parámetro, es probable que las obras envejezcan mejor. Mientras más complejo y completo como ser humano un arquitecto, mejor. Me da la impresión de que todos tenemos fuentes de inspiración en el mundo del diseño y el arte, sin duda. Leer, el cine, la fotografía, para mí siempre han sido como que un mundo no paralelo, sino que como integral a la arquitectura. Celebrar cualquier encargo dando lo mejor de uno. Es como yo me acuerdo que partimos. Nuestro primer encargo fue una silla y estábamos pero alucinados con la Mirena haciendo una silla. Muy ingenuo además porque no sabíamos el problema en que nos habíamos metido, lo difícil que era. Pero creo que nos marcó mucho. Por eso hablamos de la escala en el fondo, porque una silla tiene los mismos problemas que tiene un edificio de 50.000 metros. Te juro que es verdad. La diferencia está en que se puede prototipar más rápido, que puedes experimentar con materiales uno a uno. A mí casi el 100% es diversión. Tiene momentos de estrés porque la construcción a veces tiene problemas, porque todo tiene aristas complejas. Pero hacer lo que uno ama, encuentro que es un privilegio. Hoy se viene una conversación muy interesante. Voy a conversar con un arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de Elton Lenis Arquitectos junto a Mirena Elton. La oficina trabaja en distintas escalas, desde mobiliario, interiorismo, vivienda unifamiliar y colectiva. Han participado activamente en proyectos que combinan diseño con búsqueda de identidad, colaboraciones interdisciplinarias y énfasis con materialidad y contexto. Bienvenido al podcast, Mauricio Lenis. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu presentación, por la invitación. Un honor estar dentro de tus invitados a conversar. Así que eso, gracias. Gracias a ti también, un honor tenerte acá. Conozco el trabajo que hacen en la oficina, me parece increíble la rigurosidad y cómo lo llevan a cabo. Y lo primero preguntarte cómo nació tu amor por la arquitectura, cómo fue ese vínculo, cómo llegó. Mira, como todas las cosas son casuales. La verdad que yo creo que algo genético tiene que haber. En mi casa en mi familia no hay ni arquitectos, ni artistas, ingenieros, doctores. Pero desde muy niño tenía mucha eh, facilidad manual. En alguna época de la vida estuve como harto enfermo, no nada grave, pero me pasaba resfriado, tenía, no sé, distintas cosas. Y en una época en que no existían tantos juguetes, a través como del dibujo, los armables, la plasticina sobre todo, me vinculé mucho a eso, como al hacer y a la motricidad y a la representación. Y yo creo que eso fue una influencia enorme. En alguna época pensé no estudiar arquitectura, sino medicina. Arquitectura apareció al final. En un momento quería estudiar arte. Y descubrí la arquitectura un poco por casualidad. Dije, bueno, crucé algunas nociones, pero fue una sorpresa. Y fue un amor a primera vista. O sea, entré a estudiar algo que no sabía ni cómo se enseñaba, pero ya en primer año eh, estaba muy apasionado en el fondo por lo que me estaba pasando. Fue descubrir algo que no tenía idea. Eh, y eso de aquí a la fecha es como... Cuando entraste a primer año te confirmó las intuiciones que tenías de niño, como que... Cuando entré a primer año, la verdad es que, claro, yo pensaba, fue divertido porque en el colegio en que estaba, me habían dado el premio de arte en el fondo, típico en cuarto medio que te dan algo. Y yo sentía que tenía de todas maneras dedos para el piano. Y la verdad que en primer año, en primer semestre me fue pésimo. Hasta que como que me solté y empecé como a disfrutarlo. Estaba como que entré apretado, así como pensando Suele que, pasar. claro, pensando que esto cómo no iba. Pero, pero sí, me encantó al tiro. Y me acuerdo que Fernando Pérez, que era el director, el decano de esa época,
eh, dijo una vez en una como charla introductoria, dijo, bueno, miren, ¿cómo saben si ustedes tienen dedos para el piano, para esto, o si esta es la carrera en que deberían estar? Cuando ustedes les hagan el encargo de taller, que era semanal, y si para ustedes es una fiesta, es como entretenido, ya, y vaya a trasnochar y qué sé yo, bueno, van por el buen camino. Ahora era con sufrimiento, ¿no? Claro, Me imagino que a todos lo pueden compartir eso, pero que era sí, entretenidísimo. Yo sí. trasnochaba 2 veces a la semana, que era lento para trabajar, Mm. eh, pero lo disfruté muchísimo. Y sufrí también. Como que uno va formando inconscientemente el rigor con esos primeros encargos de taller, da poquitito, para Sí, después ejercer. O sí, sea, sí, no, totalmente. O sea, no entregar un trabajo de taller era impensable, sí, no sí. existía. Y uno le da todo lo posible para, primero entender al principio, por lo menos para mí. Y después, bueno, seguir entendiendo y seguir como creciendo dentro de la universidad. Ahora es un periodo muy corto, al final Mm. la profesión es como una mega universidad después. ¿Hay algún lugar que te haya marcado en tu infancia? Una, no sé, una casa, una construcción, algún lugar que te haya, no sé, emocionado, inconscientemente, sin tener como claridad que eso era arquitectura que te gustaba o te gustaría hacer? Es buena pregunta, porque yo creo que uno siempre tiene es imposible no tener experiencias espaciales, digamos, creo yo, más que arquitectónicas. Mm. Y uno, siendo chico, no está ahí tan consciente. Yo creo que son temas más urbanos y geográficos, yo creo, en mi caso, por lo menos. Uno, como la posibilidad de haber, qué sé yo, ido de vacaciones mucho al sur, y en ese sentido, esa relación del habitar en ese paisaje, me acuerdo de haber conocido muy, muy chico el Antumalal, que es bonito cruce, porque mi socia la Mirene, es nieta de Jorge Elton, que fue el que hizo el Antumalal. Entonces, como de edificios o de construcciones, de arquitectura que me acuerde, esa es una. En el contexto de mis veranos de muy chico en Pucón, cuando Pucón no era lo que es hoy día, sino que era algo casi, se conocían las pocas familias que iban, era otro lugar. Y haber estado en ese hotel que fue sorprendente. Ahora, en ese momento mi observación no es la que uno tiene hoy día, por supuesto, Sí, pero, claro. pero me acuerdo perfecto de El Antumalal, como, wow, que el enclave geográfico y lo bonito que me pareció el hotel. Em, También, por otra parte, haber podido como tener la experiencia de tener el contraste yo vivía en Santiago, pero una parte de mi familia importante, muchos primos, mis abuelos maternos vivían en Concepción. Terminé haciendo el proyecto de título en un proyecto en Concepción, de hecho. Y ese contraste que también se me producía de una ciudad con otra, también es algo que recuerdo así como importante en la memoria, como viajar en tren en esa época y estar en dos ciudades que una es muy lluviosa, Concepción tiene otro clima, a pesar de que es relativamente cerca, que está al lado del mar, la desembocadura, y algunos de sus espacios urbanos, como el eje con los tribunales, la Universidad de Concepción, que es un lugar bien emblemático, hecho por Emilio Duarte. Entonces, si empiezo como a hacer ese tejido de recuerdos, sí hay muchas experiencias que son arquitectónicas y que marcaron harto ese como inconsciente. ¿Crees que una buena forma de reflexión o de aprendizaje tiene que ver con el contraste, con la comparación? Porque muchas veces uno, ahí cuando lo que estás comentando, cuando era niño teníais como eso inconscientemente, el contraste de las cosas y uno va entendiendo como las similitudes y las diferencias y en base a eso muchas veces uno va siguiendo una cierta línea que le gusta más que otra, porque lo llena más que otra. Y después esa misma línea quizás después se transforma en búsqueda. No sé si eso ha sido parte de tu carrera o va por otro lado. No, yo creo que eso, o sea, es una manera de verlo, porque estaba pensando mientras hacías tu comentario, que en el fondo en Chile uno tiene esa posibilidad desde la geografía, desde Sí, el habitar la sí. geografía, que en el fondo nosotros como arquitectos tenemos la suerte que de repente nuestro trabajo nos permite
tener esa experiencia. Chile es un país de 4.000 kilómetros. Estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos, el 99%, lo conocen un porcentaje muy chico. Pero cuando uno tiene la experiencia de situarte ante el paisaje del norte y después la Patagonia, el Valle Central y así, y son territorios tan distintos que claro, ese contraste geográfico es una de las maneras como de relacionarse con la arquitectura. Y al mismo tiempo, eso también lo puedes extrapolar a lo urbano, en el fondo. Así que no sé si iba por ahí lo que estáis comentando, Sí, sí. pero sí, sí. ¿Y en qué momento después de que te empezaste a formar en la Universidad Católica, terminaste la universidad, se forma la oficina con tu socio? ¿Fue en la universidad o fue posterior? Lo que pasa es que con la Mirene nos conocimos. Yo soy un año más grande, que ya había entrado un año antes. Y cuando la Mirene entró, nos hicimos amigos. Después fuimos pololos durante como 4 años. O sea, vivimos la carrera muy juntos. Como eh, partner de taller. y no éramos, es que como Ah, estábamos la distintos diferencia, años, claro. nunca tuvimos, creo que tuvimos uno que otro ramo juntos alguna vez, como a Ya. Mereida, cosas así, pero taller nunca. Pero compartíamos mucho, entonces estábamos los dos tablero con tablero en esa época, cada uno haciendo sus proyectos, pero también había muchas afinidades. En el fondo, al final Sí. fuimos socios, pues somos como unos hermanos, como almas gemelas de la arquitectura. Nos conocimos trabajando, éramos igual de apasionados con la arquitectura. La Mirene con una historia muy distinta porque es hija, nieta de arquitectos, tiene hermanos arquitectos, tiene tíos arquitectos, una familia que es impresionante. La otra vez me comentaba cuántos eran como el porcentaje de los Generaciones. Elton arquitectos, y es primo arquitecto. Bueno, entonces es completamente opuesto a lo mío. También somos súper distintos de personalidad, pero finalmente nos complementamos mucho en el hacer, en lo que nos gustaba. Entonces se forma el Torleni cuando ya dejamos de ser pololo, digamos, tener la relación sentimental, pero seguíamos siendo muy amigos. Y yo estuve un tiempo trabajando solo, todavía no nos titulábamos, pero empecé a trabajar con algunos primeros proyectos, pero muy chiquititos, como remodelaciones y cosas mínimas con unos amigos que eran constructores. Entonces, como uno empezar a poner a prueba de qué se trataba esto. Y después nos salieron nuestros primeros encargos, también cosas muy pequeñas. El primero fue una silla, después una cabaña en el sur. Y en ese momento con la Mirene decidimos hacerlo juntos. Dijimos, a ver, si hemos trabajado toda la vida en la escuela, nos llevamos súper bien. Es como la oportunidad que estábamos esperando. Hagamos algo juntos. Fue como que tomamos un riesgo porque no sabíamos, uno nunca sabe qué puede pasar, eh, pero suponíamos que nos íbamos a llevar bien y así fue hasta el día de hoy. ¿Cuántos llevan trabajando juntos? Entiendo. Más de 30 años, si contamos desde, desde la universidad, desde esos primeros Increíble. encargos, más de 30 años. De hecho, te comentaba antes de estar grabando, digamos que estamos terminando un libro Mm. que es justamente como una suerte de celebración del hacer hasta Justo los ahora. 30 años. Sí, fue como un autoencargo que quisimos hacernos Bonito. con la Mirene. Y uno nadie nos encargó el libro, queríamos hacerlo nosotros, un poco para también situarnos mirando hacia atrás y mirando hacia adelante también. Y Ha hacer sido ese muy libre como que ha vuelto a ver los proyectos que hicieron, no sé, hace 20 años, como Sí, que hacer comentarios de eso con la total. visión de ahora. Sí, ha sido súper interesante porque ha sido como un proyecto en el fondo de nosotros, de 100%. la oficina, de reflexionar sobre lo hecho, de darnos cuenta. A veces uno está en el hacer y no estás necesariamente sabiendo o haciendo consciente de lo que estás haciendo. Y mirar cómo en esta como mirada retrospectiva nos permitió darnos mucho más cuenta de lo que nos identifica en el fondo y de lo que nos sigue identificando. Buen punto, porque obviamente uno conecta los puntos, valga la redundancia, hacia atrás, no hacia adelante. Y llevando lo que tú estás comentando como una reflexión, ¿ustedes creen que hay en todas esas obras que han realizado una cierta búsqueda, una manera de hacer las cosas que uno podría encontrar como unos puntos que se van conectando con los distintos proyectos? Sí, no, sin duda.
Sin duda, nosotros siempre miramos como parte importante de la oficina es diseño de vivienda unifamiliar, en el fondo. Entonces, son muchos encargos en el tiempo esta parte. O sea, yo creo que no lo hemos contado, nos han preguntado, no sabemos, pero sabemos que deben ser más de 100 casas, Vivienda. probablemente. Entonces, es una tipología en el fondo que uno la repite, pero siempre es distinta. Digamos, en las casas se puede hablar de eso porque es esta repetición de Claro. un mismo encargo. Y para nosotros son todas distintas porque es como un traje a medida. Entonces, en esta reflexión, finalmente nos hemos dado cuenta que todas son historias. Que al final como que es como una novela. Mm. Y que también eso se extrapola un poco a todos los proyectos, de Sí. distinta manera. Pero en el fondo, después nos dábamos cuenta en conversaciones entre nosotros, decíamos, bueno, qué increíble que los mejores proyectos son las mejores historias también. Qué curioso que calcen. Obviamente, todos sabemos que Mm. detrás de los buenos proyectos también siempre hay buenos Cliente. clientes. Son importantísimos los clientes, no son una excusa de los proyectos, sino que son parte, para nosotros son como unos socios. Los clientes que te desafían de una cierta manera. Y bueno, es como hemos descubierto en el tiempo que sí hemos creado una cierta metodología, que es la que probablemente hay muchas cosas son muy parecidas a las que todos los arquitectos como trabajamos todos, pero en algunas creo que son particulares y una de esas puede ser esta idea de que el relato, lo que es toda esta como situación preliminar que hay antes de un encargo, porque todos investigamos, eh, cuando nos llega un encargo de algo, más todo lo que uno suma, que es como, que no es el pedido, digamos, sino que es como lo que es inherente a los temas que subyacen y que son de interés para cada estudio, para cada arquitecto, en el fondo. Que no es que te los pidieron, Sí, claro. pero, Es pero están parte de. ahí, y claro. Y siempre pensamos nosotros que eso tiene que tener un proyecto, o sea, cada proyecto nuevo siempre es como esta nueva oportunidad, como que uno se recicla. Y vuelvo a eso que te decía como de un Fernando Pérez diciendo Mm. cuando te Sí. llega el cargo de ayer y uno está Mm. como... y no tiene que ver con la escala, tiene que ver con la posibilidad de reformular lo que uno está haciendo, o de profundizar lo que uno está haciendo, o de investigar en algo nuevo, y siempre como a nosotros por lo menos, o personalmente a mí como innovar en algún sentido siempre me parece interesante. Yo creo que puede ser raro que uno lo diga, porque no me imagino que ninguno de nosotros arquitectos se aburra, digamos, pero como que ese sería el principal, Sí, exacto. principal como enemigo, o sea, Mm. uno no te puede pasar que estés Repetir como, soluciones. claro, que en el fondo estáis trabajando como sobre lo conocido. Sí, po. Eh, Sin salir de la zona de confort donde uno Claro, más quizás puede explorar. yo creo que mientras más uno se sale de ahí es más interesante lo que puede Mm. pasar. Te puedes equivocar, sin duda, pero eso es como Porque además parte de... no es una solución tipo para 100 familias, sino Exacto, traje a medida distinto. cierto, Por ende tienen que ser distintas soluciones. exacto. Se me viene como a la mente, no solamente, o sea, las casas en sí, que recién lo comentamos, que probablemente son 100, pero las historias que hay detrás, que probablemente pueden haber 100 familias. Entonces, de esas conversaciones con 100 familias, ¿qué aprendizaje ustedes han tenido como del trato uno a uno con las personas? Porque me imagino hay mucho de psicología también detrás, no es solamente Sí, como mucho. el resultado formal. Entonces, del trato con las personas. Yo creo que en eso que dices tú, que creo que se relaciona específicamente con esto de hacer casas, porque para mi gusto, una de las cosas que aprecio y que me parece interesante, y creo que con la Mirene lo hemos compartido, es que es como la relación más íntima que se puede producir como cliente de arquitecto, Sí, porque claro. es necesario llegar a un grado de intimidad y por eso es que también muchas veces uno termina muy cercano, Mm. muy amigo. Tengo grandes amigos clientes, ya me da como risa decirles clientes, pero que así partió por lo menos. Entonces, esa relación como de intimidad necesaria, creo yo, desde nuestro punto de vista, por esto que te estaba diciendo, de que nos dimos cuenta que lo que se armaba era una historia y un relato, nosotros buscamos eso, o sea, nos parece súper importante. Por eso también como que en la etapa preliminar, digamos, de anteproyecto, para nosotros no tiene mucho tiempo, es como le damos el tiempo que necesite, porque después de eso viene algo técnico, más, Sí. más de desarrollo Mm.
pero las decisiones más importantes se toman ahí. Y para tomar esas decisiones importantes es súper necesario para nosotros, por lo menos, lograr conectar. Es como somos Generar confianza. generar confianza, escuchar, y a veces hay personas que vienen con en distintos, la tipología humana es infinita, Sí. entonces eso también nos apasiona, nos encanta, porque mientras más específico puede ser a lo que uno llegue en la conversación y en este relato, más interesante es lo que a veces puede pasar con lo que desarrollemos, porque tienes más información. Nosotros hablamos siempre con los clientes como de las restricciones, pero no entendiendo la palabra restricción como algo malo, sino que en el fondo, Regla del juego. para nosotros diseñar, siempre hemos pensado eso, que diseñar requiere de restricciones. Si tú no tienes Exacto. restricciones, por ejemplo, muchas veces me han preguntado como, oye, chico, pero para ti sería lo ideal un cliente que tiene presupuesto infinito y te dice, haz lo que queráis. Y no es así, Mm. no es así. O sea, por una parte puede que el presupuesto infinito puede ser algo bueno, puede ser algo malo. De repente hay veces que uno se ríe y dice, aquí hubo exceso de presupuesto. Que es como- o sea, la restricción son las reglas del juego de alguna manera. Uno tiene que tenerlas, porque si no es difícil. Por eso suele pasar que las casas como que se diseñan sin cliente no suelen ser tan exitosas. O sea, digo como estas casas que se diseñan como para que alguien las Claro, compre. claro. Hay buenos ejemplos, sí, pero todas las casas icónicas que Mm. conocemos son con clientes. Sí. O sea, el cliente es Como que no tiene una identidad sí, fuerte en la muy casa. importante. Carácter. Entonces, lo que te decía antes, para nosotros, ese, ese vínculo que se produce, esa relación, es súper potente y nos gusta que sea. Y a veces puede ser incómoda, a veces puede ser muy desafiante. Pero tratamos de nosotros ir sin prejuicios y tratamos de que eso también venga desde los clientes. Entonces, se produce un engranaje y eso es lo que nos gusta, es como entender que se trabaja en complicidad, como que ponemos unos bordes muy amplios, que es como, a ver, claro, yo no puedo hacer una casa de estilo porque no sé Mm. hacerla. Independiente que a lo mejor no crea en eso, pero no lo digo desde solo un prejuicio, lo digo desde de verdad que esto no es un área en donde yo me pudiera mover, porque no lo manejo. Eh, Esos clientes ya no, casi no existen, pero cuando nosotros partimos, no sé, por las casas Georgian era algo que podían, Así como queremos esta podías casa. estar en una reunión y dijeran, mira, Sí, estos son mis referencias, y te claro. mostraban una casa y uno tenía que decir así como, "Oh, mira, sabes que no". Y uno como con re poca pega y diciendo que no, pero claro, son cosas que menos mal que uno las marca desde un principio y Eh, las entiende. Ahora yo la puedo declarar con mucha como, no solo convicción, sino que como por qué no lo haría. Pero Y probablemente los clientes que llegan ahora es porque conocen el trabajo que han hecho 30 años y saben lo que hacen. sí, pues ahora tenemos esa suerte, Sí, porque tienes un recorrido donde la gente hoy día más te ven sí. o en Instagram o en la página y saben perfectamente o vienen recomendados. La gente tiene más experiencia también. Creo que esas eran otras generaciones Claro. que pertenecían a otros ideales y hoy día la gente que nos toca en general son clientes más jóvenes que nosotros. Entonces, tienen otro bagaje. Y mirando las primeras obras con la última, ¿qué, qué hace que una obra envejezca bien versus otra que envejece mal? Uno puede entender de dos maneras el envejecimiento, digamos material y intrínseco de la Mm. obra. Yo creo, en el sentido me declaro más heideggeriano, así como yo creo que donde hay belleza hay verdad, y donde hay verdad hay belleza, son como. Y yo creo que en la medida que uno diseña como desde ese parámetro, es probable que las obras envejezcan mejor. O sea, en el sentido no del material, sino digo como conceptualmente. O sea, una casa de Jaime Sanfuente va a ser siempre una casa, o una arquitectura, digamos, muy verdadera, bella también, y que envejece bien porque es muy noble lo que está detrás de eso. Cómo se plantea, los conceptos que tiene, sin haber intelectualizado su obra, digamos. Nos ha tocado estudiarla, porque nos ha tocado intervenir en una casa de él y de ver muchas
de las casas en Jardín del Este. Entonces se me ocurrió él ahora, digo, uno puede poner miles de ejemplos de ese tipo. Y lo otro es el tema material también. Yo creo que en eso hay como una responsabilidad del conocimiento más técnico. Yo sé que tu pregunta apuntaba más al otro, pero no dejo de pensar que eso también es importante. O sea, que yo creo que hoy día es una responsabilidad, como que las obras tienen que durar más que uno. Sí. Es como, Una buena medida. Sí. sí. Bueno, es una manera de entenderlo. Quizás hay alguien que pudiera pensar exactamente lo contrario, Mm. que las obras, no sé, pues fueran mucho más inmateriales y ecológicas y Sí, se sí, autoconsumieran, sí, no sé. sí. Pero desde la responsabilidad que uno tiene, pienso como la inversión. Entonces los digo siempre a los clientes que como, bueno, cuando negocian los honorarios, dice, pero mira, si lo de nosotros es un porcentaje muy chico. Lo Claro. importante está en la construcción, ahí es donde está la inversión. Entonces, ser responsable con eso y pensarlo desde el material y cómo esto puede permanecer en el tiempo y tener más vidas que la que uno le dio también. Exacto. Igual hay un tema también potente que mencionaste en la respuesta que tiene que ver con la belleza. Ujú. La belleza muchas veces para cada uno, que somos arquitectos, también para los diseñadores, es distinta porque cada uno le da una importancia diferente. Ustedes en el trabajo que hacen, ¿qué valor le dan a la belleza en la Bueno, arquitectura? es complejo porque obviamente le damos mucho valor como al aporte que hacen las obras, porque las obras de arquitectura están muchas veces relacionadas con el paisaje de la ciudad, digamos, o sea, o en uno de los dos ámbitos. Entonces, em, en ambos ámbitos tienen como responsabilidades distintas. Digamos, en el paisaje, que ganas de pensar que lo que uno construye lo potencia, digamos, ¿no? O sea, y no sea que te den ganas de que nunca hubiera estado ahí. Claro. Y probablemente puede pasar. Y por otra parte, desde el lado urbano, que no sé, cada proyecto tiene en sí mismo como una idea de ciudad. Nosotros cuando hacemos una casa, la entendemos desde el espacio público hacia adentro, o sea, el cierre, la reja, cómo se entra, la transparencia que tiene, son todos temas de arquitectura. No sé, pues, el área verde que se libera, cómo eso se relaciona con el otro frente. Hemos trabajado mucho esos temas en el ámbito urbano, digamos, cómo la casa que se inserta, en donde uno la está insertando, va a potenciar de alguna manera, no sé, por lo residencial, el área verde, la relación con la calle, no tender, por ejemplo, a la hermeticidad hacia la calle, que es como la respuesta un poco más primitiva de la seguridad, por ejemplo. Somos muy contrarios a eso, pensando que además, estadísticamente, está comprobadísimo que mientras más tú habites el espacio público, digamos, y en ese sentido la jardín es como un espesor que articula lo privado y lo público, más seguro es. Mientras menos cerrado, he fijado que la gente tiende a cerrar Sí, 100%. eh, es peor. Sí. Bueno, me fui por las ramas, pero no tanto, porque en el fondo cuando uno habla de belleza, vuelvo a esta como frase que a mí me parece iluminadora, porque en el fondo cuando se dice o sea, cuando esto cae en el territorio como del gusto, es muy difícil Sí. llevarlo a un plano objetivo o incluso interesante para poder conversarlo, discutirlo. Pero cuando yo siento que las cosas sí son verdaderas, incluso nos pasa cuando trabajamos con nuestros clientes también, que es como hay propuestas que a veces les puede costar digerirlas y entenderlas, porque obviamente no tienen el bagaje que tenemos nosotros, pero cuando se pueden explicar en el fondo y no son tan aleatorias, no son solo formales, digamos. Las cosas caen en terreno donde uno puede especular que eso va a ser más bello. Entonces, es importante, pero no partimos desde la belleza. Claro. O sea, pero claro que nos importa que las cosas sean Es parte plásticamente de. atractivas, Sí. interesantes, pero es muy difícil calificarlo como un punto de Sí. partida, sí. O sea, una manera de que sean bellas es que los materiales sean honestos, como que Sí. tratan de que no haya como material usarlo por usarlo, revestimientos que no aportan. Tratamos,
Yo creo que esto probablemente es muy afín a lo que gran cantidad de arquitectos pensamos, pero nosotros tratamos de trabajar con materiales más que con productos, en el fondo. O sea, en el entendido que tenemos materiales tan nobles y buenos como el ladrillo, bueno, el hormigón que tiene sus problemas, porque sabemos que la industria del hormigón es responsable como del 8% del calentamiento. Entonces, en los últimos tiempos, teniendo esa conciencia, tratamos de como acotar un poco el uso del hormigón. Sin embargo, es un material súper atractivo. Si en el fondo no es el Sí, hormigón mismo, es la sí. minería del cemento el Mm. que. Entonces, pero la madera, el ladrillo, el hormigón, el vidrio, la piedra, es como con ese abanico podemos hacer todo el acero. Entonces, sí, tratamos de trabajar con materiales más que con productos. Le hacemos un poco el quite a las cosas que, o sea, no un poco, completamente el quite a las cosas que parecen y no son. Em, entonces, sí, le damos prioridad a eso. Y eso también tiene que tener, o sea, tiene relación con lo que estábamos hablando antes, que las obras envejezcan bien. Totalmente. O sea, un material como la piedra o el hormigón o todo lo que estamos hablando, el ladrillo, va a envejecer y probablemente adquiera incluso su mayor, no sé, belleza en la transformación del tiempo que cuando está recién hecho. Eh, yo encuentro que eso tiene algo que ver con el mundo como vivo, ¿no? Hay que como abrazar esa imperfección que tiene el envejecimiento. Yo creo que los materiales nobles lo tienen mucho más que los materiales sintéticos en general. Esa es parte de sus búsquedas como oficina. Tienen otras búsquedas también, como que son de largo aliento, que han estado presentes siempre. Siempre la artesanía de la construcción, o sea, creemos que en el fondo la arquitectura es, alguien lo definió así, no me acuerdo ahora quién, pero alguno de los próceres, que la arquitectura es el arte de construir. O sea, y saber construir se sigue aprendiendo eternamente. O sea, nosotros aprendemos todo el tiempo nuevas técnicas, nuevas maneras, nuevos. A ver, y al mismo tiempo también, lo que te decía antes, como el innovar, el salirse de la zona de confort y pensar en un material que a veces hay que hacerlo. Nos ha tocado hacer materiales prefabricados, por ejemplo, para poder llegar a una solución. Por ejemplo, en textura, celosía, en fin. O ver qué más se puede hacer con un material que uno ya viene usando hace un tiempo, de qué otra manera se puede transformar. Eso, eso a veces produce cambios muy radicales en una obra. O sea, yo creo que es muy... Y también enriquecedor uno como entender el proceso completo, o sea, entender el material, cómo se emplea, lo que te estás comentando, saber cómo se construye, Sí. como que es como un círculo virtuoso súper potente, porque uno muchas veces piensa la solución, después la obra ve, comprueba o verifica si eso se hizo bien o no, hay que hacerlo de nuevo, después para otro proyecto, eso se... como que ya Mm, está pensado de mejor manera, y sí. así, No, y eso. también hay otro tema que uno, o sea, la arquitectura incorpora tecnología todo el tiempo. Sí, claro. Eso es parte de. Y en esa incorporación de tecnología también aparecen productos que en este caso no es que sean materiales, son productos en sí mismos, como por ejemplo, no sé, trabajamos mucho con Hunter Douglas, son grandes colaboradores y amigos además en Chile, em, que sí tienen que ver con no solo revestimientos, que es una línea arquitectónica, sino que hoy día nosotros en el mundo residencial ocupamos mucho filtro solar de alguna manera. Como que el sol pasó a ser más un problema que el calor, o sea, que el frío, digamos. Pero las casas, hoy día uno las diseña con otro nivel de aislación que lo que eran las casas que vimos nosotros Mm. de chicos, que eran heladísimas. Eh, pero sí el calor. Entonces la incidencia, por ejemplo, en Santiago, en muchas partes de Chile, entonces aparecen sistemas de, no sé, persianas o membranas. Ahí hay cosas que uno sí puede diseñar, pero hay otras cuando necesitas que algo sea móvil, que esté motorizado. No hemos llegado a diseñar eso nosotros. Eso más bien vamos viendo quién tiene ese tipo de soluciones para poder integrarlas. Ahora, el cómo se integran y se transforman en material arquitectónico. Que Porque, aporte. claro, que, Sí. que, que en el fondo se transformen en parte del diseño, obviamente. ¿Tú piensas que un arquitecto, además de conocimiento técnico, que es esencial,
también tiene que tener conocimiento intelectual o de teoría para hacer una obra más potente, no solo técnico. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que mientras más complejo y completo como ser humano un arquitecto, mejor, de todas maneras. O sea, yo creo que me da la impresión de que todos tenemos fuentes de inspiración en el mundo del mundo del diseño y el arte, sin duda. O sea, no sé, yo creo que leer, el cine, la fotografía son, para mí siempre han sido como que un mundo no paralelo, sino que como integral a la arquitectura. Por eso nos encanta hacer cruces con artistas, por ejemplo, en la medida que lo podemos promocionar con proyectos. Tenemos grandes amigos artistas a quienes admiramos, aprendemos. Nosotros los arquitectos no- si bien la arquitectura a veces roza con el mundo del arte, pero es muy distinto. Sí, claro. Pero en ese cruce se producen cosas preciosas. Em, y yo creo que todo lo demás es como la vida misma. Nosotros hace mucho tiempo que en la oficina trabajamos qué sé yo, hasta las 6 y de ahí como que promocionamos que ojalá todos tengan vida, ¿me entendés? Que tengan otras actividades. Si no, es difícil nutrirse o como que sea tan endogámico el mundo de la arquitectura, que sea solo de arquitectura. Creo que tiene que nutrirse de otras cosas, para mi punto de vista por lo menos. Incluso uno hace conexiones cuando hay tiempo fuera de la arquitectura con la arquitectura. Porque, no sé, está viendo una película, escuchando música, leyendo un libro y lo relaciona con el proyecto y algo más virtuoso y enriquecedor. O sea, Mucho. totalmente. Yo creo que además la arquitectura, estoy sin duda seguro que plasma parte de los caracteres de los arquitectos. Sí, Es claro. inevitable que no. Sí. Sí. O sea, quiero poner un ejemplo, pero no sé, uno puede ver que hay obras más severas y hay obras más desde el goce. No, no se me puede olvidar como no sé, la ópera de Berlín, por ejemplo, cuando la primera vez que la conocí, no tengo idea cómo era Sharon, pero se me ocurre que haber sido un tipo que gozaba de la vida, porque el foyer de esa ópera debe ser el más entretenido y más bonito que hay. Y después cómo se llena. O sea, hay un foyer que tiene dos bares, que la gente se encuentra. Es como, me imagino que ahí está una manera de entender cómo Mm. funciona la sociedad, por ejemplo. Y yo creo que eso se plasma. Totalmente. Yo creo que está muy relacionado muchas veces, hay más intensidad o menos del autor. Y habla de lo que tú comentas, como mucho de la personalidad de ese mismo artista. No sé, yo estaba pensando en las casas, quizás uno pueda mirándolas así como tratando de buscar hilos conductores, pero yo creo que nos pasa mucho con mi socia que como que las hacemos para nosotros también. O sea, independiente que uno esté tomando en cuenta todos los requisitos Las específicos variables. de los clientes, digamos, la familia, lo que sea, pero nos estamos imaginando nosotros habitándola y desde nuestra experiencia también los aconsejamos con un montón de cosas. Pero claro, no puede tener 100 casas, pero son como unos hijos, sí. Tendríais que vivir como Un poco más de años. no, o 2 días en cada casa, una cosa No así. estaría mal. 3 días en cada Un poco casa. nómade, pero Pues sí comentaste la variedad o las distintas cosas que hacen en la oficina, esos cruces. Entonces me parece muy potente cómo ustedes trabajan las distintas escalas. No sé si eso se ha mantenido o no, pero revisando la página encontré 2 proyectos muy interesantes. Uno era como una especie de banca de una roca que se llama Irene Roquera. sí. Y la otra que me pareció muy entretenida que se llama Oh My Dog, Ah, que es como una casa de un perrito invertida. No sé si voy a contar la historia de esos proyectos. Lo vamos a colocar aquí como las imágenes. Lo son muy encuentro buenas, muy bueno. Sí. son buenas historias esas. Sí, o sea, mira, desde la universidad, que particularmente yo, los muebles y objetos me encantan, porque tengo esa cuestión manual que, como te decía, Sí, venía que de la viene de plasticina. niño. Entonces, Sí, sí. para mí, yo creo que desde ahí tengo esa como relación. Y de hecho, durante mucho tiempo hice clases de diseño industrial en la Portales. O sea, es un mundo que me gusta y me sigue gustando. Buenísimo. A la Minere también. Y por cierto, hemos hecho muchos proyectos juntos también en ese ámbito. Y siempre estamos haciendo algo.
mucho desde la arquitectura, o sea, una manilla que es el tirador de entrada, hacemos cosas específicas o cosas que después se pueden reproducir. Hemos hecho pomos de puertas, mira, desde un cenicero. Pero esas dos que tú preguntas son las dos buenas historias. Irene Roquera es una colaboración, o sea, lo hicimos en sociedad con la Antonia Moreno, con que trabajamos mucho tiempo. La Antonia es diseñadora, una gran amiga y muy talentosa. Y nos habían hecho un encargo, nos habían invitado a diseñar mobiliario urbano para Recoleta. Me acuerdo que éramos 12 invitados. Dentro de ellos habían diseñadores y arquitectos. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió hacer algo como que realmente fuera, pensando en el mobiliario urbano, dijimos, el planteamiento fue, hagamos algo que sea como indestructible, porque la verdad que, o sea, si uno piensa en mobiliario urbano, uno piensa en cosas que perduren, que sean como, que sean realmente así como robustas y como que no les gane el carrete, en el fondo. Y con la Antonia trabajamos sobre ese concepto de excavar una roca. Ahí veníamos trabajando hace tiempo también en la arquitectura con la gran Marta Almarza, que ya no está, que trabajó mucho con Smilian también, en las piedras grandes, Ah, ¿cierto? claro, Entonces sí. habíamos conocido la cantera Buenísimo. donde ella sacaba las piedras. Marta trabajaba era como en todo tipo de instalaciones de superficie, pero venían de unos menires que cuando los vimos quedamos alucinados. Son como los que trabaja la Marcela Correa Ah, también, ya. junto Ah, con Smilian. Entonces, cuando vimos eso, fue como que, lo que hay que hacer es esto. O sea, cortamos una de estas piedras, la tallamos, y esa piedra. Y bueno, nos daban un cierto presupuesto en Recoleta, que nos calzó, pero así justito. Y fue precioso, porque de hecho en la sí, oficina tengo una maqueta quedó muy lindo. que es exactamente igual o Mm. muy parecida a la que se hizo. Entonces, esta roca tenía excavado las posiciones donde uno se Mm. sienta. Bueno, la anécdota divertida es que al final, bueno, la pusimos en ese lugar y está hasta el día de hoy. Ah, Y no queda espectacular. ninguno de los otros 12. Ninguno. Ahora, Irene Roquiera, que también fue como un homenaje a la Mirene, mi socia, porque lo hicimos esto más con la Antonia. Entonces lo firmamos y pusimos como un corazón. Era como el primer graffiti de la, de Ah, la, del de la mobiliario. piedra. Entonces, pero Muy hoy día bueno. está, hoy día está grafiteada, no sé, Ah. vomitada, todo, pero está en el mismo lugar y se ocupa. Yo cada vez que pasaba por ahí, una vez hicimos clases con la Mirena y la Andrés Bello, así que pasamos por esa calle harto, y siempre había un grupo de gente sentados arriba. Creo que fue uno de los diseños más acertados que hemos hecho, sí, por el lugar y por el uso y por el material, y al fin es escultórica, es bonita. Se ve muy potente, o sea, cuando vi la imagen Y me llamó la atención. Oh My Dog fue en el contexto, puede haber sido la feria de, y también me invitaron a mí junto a algunos otros a diseñar casas para perros. Era eso, sí. Y después iban a hacer una subasta. ¿Ya? Ah, ya. Entonces fue un ejercicio muy rápido. Ese lo hice más en solitario. Y claro, Oh My Dog salió como un poco. Sí, a mí me pasa que el humor es parte de la vida, como del cotidiano. Entonces, Encuentro como muy que bueno. en esa, como que. Iba a ver, no tenía mucho tiempo para diseñar tampoco. Y lo que pensé fue como en el icono de la casa de perro, pero al girarla pasaba algo y bueno, y ahí apareció como esa idea. Y la subastó, después supe porque nos hicimos amigos con Paulo Russo, que es banquetero, Ah, y Paulo se lo quedó. No sé si la tiene todavía, ojalá. Pero buena casa. Estaba muy buena. qué buena. Hay una foto con un perro saliendo y es muy divertida. Te la puedo mandar. Ya, buenísima para colocarla ahí en el Eso. episodio. Y otro proyecto que también me parece muy potente, que es otra escala, es el Centro Cultural de Arauco, Sí, que lo hicieron el año 2012. claro. Ese proyecto es una escala muy distinta y también no es vivienda. Sí. ¿Cuál era como la idea principal de ese proyecto? Mira, de nuevo es una buena historia y por eso yo creo que es un buen proyecto, pero el centro cultural primero tiene que ver con otra área que aparte de la vivienda, yo creo que es la área que más interés nos produce. Ahora, no siempre logramos tener
encargos en esa área, pero cuando hay algo nos abocamos mucho a eso, que es cultura y educación. En el fondo, esa es otra área que para nosotros es fascinante. Y resultó que el Centro Cultural Arauco había sido estábamos diseñando un anteproyecto con la Fundación La Fuente, que se dedica al desarrollo de bibliotecas. Somos muy cercanos con ellos. Habíamos hecho algunos proyectos antes con ellos y estábamos en eso porque en Arauco existía una infraestructura que era el teatro Yuri Yuri, que se llamaba, y la biblioteca, estaban al lado, en el mismo terreno, dos construcciones más o menos precarias y de hartos años. Y resulta que estábamos en eso, como te digo, era un anteproyecto, una remodelación, qué sé yo, y vino el terremoto del Claro, 2010. 2010. Y ahí unos clientes asiáticos, chinos de Arauco, de la empresa Arauco, la celulosa, que es básicamente la empresa que un poco da la mayor cantidad de trabajo en los habitantes de Arauco, le donaron una plata. Y ellos entonces dijeron, bueno, la infraestructura esta se dañó y ya no podía ser remodelada. Entonces había que botarla, básicamente. Y la gente se iba a quedar sin el teatro y sin la biblioteca. O sea, no solo dejaba de existir algo que ya existía. Claro. Mal, pero existía. Mm. Entonces ahora ya no se podía ocupar. Entonces se transformó en un pedido mucho más urgente y ahora con un financiamiento que antes no existía. Em, Fue muy bonito. Tuvimos la suerte que nos eligieran para hacer el proyecto, porque en ese momento se abrió un poco más el abanico de qué arquitectos podían tomarlo, porque también se transformó en otro proyecto mucho más icónico también para la ciudad. Y nos eligieron a nosotros y pudimos desarrollarlo desde las bases, que fue, por primera vez nos tocaba una consulta ciudadana, que fue una experiencia muy, muy, muy buena, muy bonita, liderada por la Fundación La Fuente, que era la que articulaba la municipalidad que ponía el terreno, Arauco ponía el financiamiento y en el fondo la Fundación La Fuente el articulador de todo esto. Bueno, la experiencia con ese levantamiento de información fue clave, porque en el fondo la gente fueron nuestros clientes, la ciudad en realidad, realmente, los habitantes. Y nosotros, la respuesta fue hacernos cargo de eso, pero hacernos cargo de las demás cosas que tienen que ver con el tejido urbano, no sé, cómo establecer relaciones con, por ejemplo, el Cerro Colo Colo, que es un lugar sagrado para la cultura mapuche, un montón de cosas que fuimos recogiendo de toda la información que nos daban como los personas naturales y los como agentes culturales de la ciudad. Y eso fue lo que palmó el proyecto al final, y le dio como, no la forma, pero sí todo el contenido que tiene y cómo es. Así que fue una experiencia muy, muy, muy bonita, potente, fructífera. Incluso en un momento, producto de este vínculo que se armó como con la sociedad de Arauco, en un momento, por supuesto, el proyecto salió más caro. Porque dentro del desarrollo del proyecto, en un momento que teníamos un corazón del proyecto, que es un patio, Sí, no tenía techo. Dijimos, es que esto no puede ser, hay que ponerle un techo. Esto, o para que se sea, pueda usar además todo que el Arauco año. llueve, realmente es Sí. otro nivel otro clima. Estamos haciendo algo que urbanamente funciona muy bien, pero funcionalmente no va a funcionar. Tenemos que hacerlo. Y además que era parte del pedido, o sea. Bueno, y eso le subió los costos. Y hubo un momento en que peligraba el proyecto que se construyera. Pero la presión social Claro. no lo iba a permitir. Entonces fue desde un punto de vista súper interesante lo que pasó ahí, porque claro, cuando está encarnado un proyecto en sus habitantes, es otro el peso que tiene la Exacto. arquitectura al final también. 100%. Y si Eh, además están involucrados desde un principio, eso genera pertenencia totalmente cuando eso se construya. Ellos estuvieron en todo el proceso hasta la obra construida. claro, y en la respuesta al proyecto, como fuimos por etapas, por supuesto, era muy diversa la participación, los tipos de personas, como digo, había unos representantes de la comunidad mapuche, no sé, pues distintas personas que tenían que ver con el mundo de, no sé, el arte, otros como, no sé, los bomberos, los carabineros, bueno, como un pueblo donde realmente además la gente se conocía y habían diferentes opiniones, pero cuando planteamos el proyecto, que es un proyecto que es innovador formalmente probablemente para ellos, pero recogía todo lo que habíamos conversado, no hubo ninguna polémica con respecto al proyecto. Yo tenía un poco de aprensión, dije aquí lo van a encontrar, tiene mucho vidrio, o Claro. sea,
estaba en relación a la escala de la ciudad, sí, porque tenía 2 niveles, 2 pisos. Pero podía ser que tuvieran como ciertas reticencias con los materiales, pero como estaba, creo yo, muy bien encarnado en el uso y en cómo habíamos tomado en cuenta las necesidades, como que fue muy bonito. Al final éramos como amigos de la comunidad y nos apañaron mucho en el proceso. Fue súper bueno. Fue coherente lo que se levantó con el resultado. Sí, sí. Yo creo que los proyectos que son o sea, que se meten dentro de una comunidad deberían, creo, siempre tener recoger ese, Sí, claro. porque al final los fortalece, sirve. Tengo la impresión de que de repente a veces y en los concursos, a veces puede pasar eso, que es como vas a una comunidad con un ovni que llega y que donde nadie tiene por qué haber tenido como esta Mm. relación, que es un poco lo que hablamos en la vivienda, en esa Sí, intimidad que se tiene que sí. producir y en una sociedad como que es un cliente que es apenas mucho, dan ganas de poder que las cosas como realmente se arraiguen más. Recién comentamos la escala del mobiliario, la del centro cultural, en un principio la vivienda. ¿Qué herramienta personal ustedes tienen o qué cosa debería incorporar un arquitecto que quiere cambiar de escala, que nunca, no sé, le ha llegado un encargo distinto a algo que viene haciendo hace muchos años? ¿Tú crees que todos tenemos esa cierta habilidad de enfrentar un encargo nuevo, de una tipología distinta, de, de incluso, no sé, de maneras de proyectos, de hacerla muy diferente, que no sé, puede ser un proyecto hospitalario hasta un Sí, proyecto cultural? sí, sí. Yo siempre he estado convencido de que la herramienta una es el diseño. O sea, el diseño es como una manera de enfrentar un problema, ¿no? Por decirlo así, o un encargo, o en el fondo una ecuación a resolver. Em, lo veo como bien macro, es como dice como el gran paraguas en donde uno puede desarrollar una metodología para enfrentar desde un encargo, o sea, desde el diseño de un objeto que puede ser mínimo. O sea, hay que pensar que hay diseñadores que diseñan no sé, los mecanismos de un reloj. O sea, eso es al revés de lo que nos pasa a nosotros todo el Sí, tiempo. Tener que tener el reloj ampliado. sí. Bueno, y lo mismo a la escala, cuando la escala empieza a ser mayor a lo que uno está acostumbrado. En el caso de nosotros, no tenemos tanta experiencia en proyectos grandes, pero lo que me acuerdo más de la oficina es cuando nos tocó diseñar Machaza, que fue un encargo grande para nosotros. Eran 50.000 metros cuadrados en un edificio existente. Tenía mucha complejidad como a nivel de proyecto, pero, pero creo que en esa metodología de cómo enfrentar el proceso de diseño, tengo la impresión de que uno se puede hacer cargo, no quiero parecer soberbio, pero sí como de cualquier escala. Y lo otro es entender que uno no tiene que saberlo todo. Eh, yo creo que por más asertivo que uno pueda ser, por lo menos mi manera de entenderlo, cuando hay proyectos que me interesan, pero que no soy experto, bueno, hago el cruce con quien me parece que tiene que ser la persona idónea con la que me puedo instruir o asociar o trabajar con. O sea, es como, basta pensar Sí, en, pues. no tengo idea, Foster y asociados, que como que al tiro uno piensa en ese tipo de oficinas. ¿Cómo Mm. lo hacen con proyectos de ese nivel de complejidad? O sea, si el día de mañana, no tengo idea, fuera a diseñar un estadio, es evidente que hay un montón de temas que hay que como hacer cruces con otros especialistas. Yo creo que en ese sentido la arquitectura es muy gregaria, o yo también siempre la he visto así, me encanta, me interesa aprender de otro. Em, Siempre entendiendo que a lo mejor los arquitectos lideramos como el macro de los proyectos. Y siguiendo como esa línea de la escala, y lo que hablamos también de ir como entendiendo que uno puede trabajar distintas tipologías, cómo uno puede ser coherente con una cierta intención que uno quiere lograr en los proyectos y especialmente cómo se va formando el criterio, el criterio para el arquitecto. Porque me imagino que tiene que ver mucho con observar, a través del tiempo, poner énfasis en algunas cosas. ¿Qué herramienta o
dónde uno podría poner como el ojo para crear un criterio? Qué buena pregunta, es difícil. A veces llego a pensar que es algo que se tiene o no se tiene, pero es un poco drástico pensarlo así. Digo porque hay gente que naturalmente a veces tiene muy buen criterio y hay otras personas que no. Mm. En mi caso, yo creo que hay dos componentes. Uno, que yo creo que hay que saber escuchar harto. O sea, yo por lo menos estoy convencido de que mientras uno más abierto está a eso, vuelvo al tema de que la arquitectura es con clientes. El cliente podrá ser de una casa, de una industria, una corporación o un hospital, pero uno tiene siempre a alguien que es el que está liderando, el que está financiando, y hay que saber escuchar eso. Em, Creo que eso es muy importante. Y el otro es el desprejuicio. Yo creo que también los arquitectos, muchos caemos en estar prejuiciados por alguna razón. Y a mí me ha pasado muchas veces de poder como salirme del prejuicio y que se abra el proyecto. De que de fondo ahí aparece como que uno está in the box, por decirlo. Y prejuicios, llamémoslos de cualquier tipo. Formales, no tengo idea. Personales. Pero creo que eso es, para mí es muy importante. Ahí se producen a veces como las mayores innovaciones, cuando uno se sale del prejuicio que uno tiene desde donde está ahí mirando o estableciendo la relación con. Em, Creo que eso, porque lo demás es muy difícil de, como no sé, de nombrar. Como que el prejuicio viene también por ciertas cargas que uno trae de otros Sí, proyectos, o va arrastrando sí, otra referencia, sí, o si yo hice esto hace 5 años, pucha, no puedo hacer algo sí. distinto. En todo sentido, porque yo Sí, tiendo a pensar, me gusta pensarlo así, no creo que siempre lo haga ni lo logre, pero sí es que como que cada proyecto es una especie de vaso vacío. Entonces es como, es como tratar de desaprender para volver a enfrentarte. Y lo digo en todos los ámbitos, aristas que tiene un proyecto. Para no caer como en lo inmediato, en la respuesta automática, en que no, estas cosas no pueden ser así. O sea, yo mismo que te estaba diciendo, a lo mejor puede entenderse como un prejuicio lo que yo decía del uso de materiales versus productos. La verdad que es una manera de más bien macro de verlo, porque sí hay productos que uno ocupa todo el tiempo sí, en claro. arquitectura y están buenísimos, Mm. genial. Y tampoco me quiero prejuiciar de eso, que el día de mañana aparece un producto sintético Sí. increíble y muchas veces hemos ocupado cosas, no sé, pues, me acuerdo de un piso autonivelante de resina, increíble, precioso. Bueno, no sé. Quizá hay ciertas cosas más macro que a uno le acompañan, pero obviamente hay momentos que uno puede hacer Sí, no, excepciones y cambiar. no, Sí. puedo estar en desacuerdo conmigo mismo, sí. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Puedo cambiar de opinión, menos mal, que Claro, eso es lo más liberador que hay. 100%. Sí. Otra cosa que me parece admirable, y yo creo que muchos arquitectos que están partiendo, algunos que ya tienen socios, ¿cuál es la, no sé, no sé si receta, pero cuál es una de las cosas que son importantes para mantener una sociedad como la que ustedes tienen de más de 30 años y que sea fructífera, que también el resultado del trabajo sea bueno? En un principio tú comentabas que son diferentes. Es quizá una buena forma de buscar asociaciones que sean personas distintas, porque uno pensaría al revés, no tenemos que ser iguales, pero muchas veces al ser iguales, como que hay poca diferenciación qué cosa pone cada uno, porque está chocando constantemente. No sé cómo lo ves tú desde tu experiencia. Mira, esto para mí, yo creo que para nosotros nuestra relación con la Mirene ha sido como, primero un encuentro. Yo creo que uno no tiene tantas complicidades en la vida a nivel, digamos, familiar, emocional, en este caso laboral. O sea, nosotros somos muy amigos, eh, pero somos súper diferentes. O sea, probablemente mientras uno vamos envejeciendo, a lo mejor hasta más diferentes nos hacemos. Opinamos muchas veces distintos, discutimos y a veces acaloradamente también, pero creo que hay un ámbito donde, donde cae lo importante, que es, hay confianza,
O sea, eso es fundamental. Confiamos plenamente el uno en el otro. Muchas veces durante, o sea, en nuestro proceso creativo generalmente partimos los proyectos juntos. Hay un inicio que es juntos. Y después nos vamos dividiendo los proyectos. Y los éxitos y los errores son de nosotros. O sea, no hay, como que en ese sentido somos muy, nos confiamos mucho el uno en el otro. Yo creo que el juego, mantener, que si hemos logrado mantener la idea de que la creatividad tiene mucho de juego también. O sea, que en el fondo, si no existe un espacio creativo donde nos podemos equivocar, donde podemos tirar ideas a veces absurdas o no sé qué, sin el bullying del otro, es muy fértil. Y creo que en eso también eso es un trabajo constante, no es una cuestión que venga dada, es una cuestión que hay que siempre estarla como cuidando. Y lo otro también, esto se lo estoy copiando a algo que dijo Matías Iglesias en una charla, que yo no fui, pero me encantó, porque eran tres cosas que las hice propias en el fondo de la oficina. Eh, Era el juego, la confianza y la diversidad. Y en ese sentido, yo un poco estudié trabajando con mi socia al lado, con la Mirene. Fuimos siempre muy pares. Entonces nos veíamos los proyectos, nos criticábamos y es como el proceso de análisis crítico de los proyectos. Entonces yo creo que el, es fértil a mí me cuesta imaginarme trabajando solo. Lo he hecho, muchas veces he hecho proyectos solo, pero me parece mucho más enriquecedor nuestro complemento y sumado eso a los equipos que se arman. Entonces como que para mí es muy enriquecedor eso. Entonces siempre, yo creo que para la Mirena ha sido igual, entonces nos hemos logrado superar momentos a veces complejos, personales de cada uno. Siempre ha estado por sobre como el querer seguir trabajando juntos. Me imagino también es aprendizaje constante del otro. Sí, sí, por supuesto. Sí, Y también nada, yo creo que también el que también exista la posibilidad de ser individuo sí, sí, claro. es importante. Sí, En ese sentido, nos dejamos espacios para que uno siga con su proyecto. O sea, si yo voy a una visita de obra, de una obra que está llevando mi socia, yo voy de visita. Y si tengo que alguna opinión o algo que yo creo que le pueda ayudar, no sé, se lo digo en privado a ella. Pero jamás voy a pasar por sobre lo que las indicaciones de ella, en el fondo. Me parezcan más acertadas o menos acertadas, pero en general, más bien son opciones que uno puede opinar distinto, pero siempre voy a confiar en su criterio y al mismo tiempo respetar su espacio, como que eso lo cuidamos harto. Sí. bueno, buenos Sí. puntos, buenos puntos. No es Pat- tan diferente un matrimonio, no diría con factura, pero, Claro, pero para tomar nota. Y respecto al tema de la formación hoy en día, ¿cómo la ves tú, los arquitectos que se están formando, la educación, cómo se está dando de la arquitectura en el contexto actual, desde tu punto de vista? Me imagino reciben muchos practicantes también. sí, bueno, hay N cosas que no pudiera decir, porque también hemos sido profesores con la Mirene mucho tiempo, ahora hace más de 5 años que no, producto del tiempo, básicamente, pero a mí me encanta, yo quiero en algún momento volver de todas maneras. Y un poco creo que nos llenamos también por el mundo que existe adentro de la oficina, que también es como un taller, Sí, entonces claro. tiene algo de... Nosotros sentimos que formamos también a la gente que trabaja con nosotros, lo digo humildemente en el sentido que entran jóvenes y se pueden quedar varios años. Entonces sí, es como una pequeña escuela también. Em, yo creo que... ah, eh, pensándolo en positivo, porque obviamente hay siempre hay un montón de cosas que pueden ser más o conflictivas o qué sé yo. Encuentro que es bien interesante el momento en que estamos, porque por una parte está inevitable no tocar el tema de la inteligencia artificial. A mí me parece, y a mi socio igual, bien alucinante y desafiante, y a veces da miedo también, pensando que como que nos va a quitar el trabajo. Tiendo a pensar que no, que nos vamos a acomodar, que eso tiene que ser algo que se incorpore, que nos va a, no sé, pues, a mejorar montones de procesos y posibilidades. Y estamos metiéndonos en eso y viendo para dónde va, qué podemos hacer. Creo que estamos muy en la parte muy introductoria.
Y nos llama la atención, fíjate que divertido, que con los que más veo que estamos en esa sintonía son gente mayor que jóvenes. Como que los jóvenes, bueno, como que no pescan, como que me da la impresión, como que lo comentamos eh, y como que no están en esa dinámica, que es divertido. Quizás estoy generalizando, ¿no? Pero bueno, ese por una parte. Por otra parte, es complejo el campo laboral hoy día en el sentido que hay muchos arquitectos, pero también hay mucho de todo. Yo prefiero de alguna manera también que hayan hartos arquitectos porque me gusta más, me gusta que haya esté la perspectiva de un arquitecto me toca trabajar con muchos arquitectos que no están en lo mismo, haciendo lo mismo que nosotros, que están en el mundo, en el área de la construcción, que están en el mundo comercial, o en la gestión, o en la construcción, o en la inspección técnica, o sea, es una herramienta, como son todas las profesiones al final. No todos se van a dedicar a diseñar, porque efectivamente es difícil vivir del encargo de manera liberal y todo, es complejo. No imposible, pero es difícil. Y quizás hoy día es más difícil que antes. Cuando yo partí con la Mirene, había menos. Arquitecto era otro momento económico, social, qué sé yo, que el que hay hoy día. Em, pero creo que siempre va a ser una carrera a la que yo le pondría una apuesta que vale la pena entrenarse independiente de qué es lo que uno haga después con. Em, creo que es importante creo que es importante la experiencia universitaria en ese sentido, más que los alumnos estudien arquitectura, es dónde estudian arquitectura también. La calidad de la Sí, la educación, calidad de de la la educación, formación. qué profesores van a tener, qué comunidad es la que se arma ahí y cómo estar al día en la profesión. Pero yo creo que hoy día no me la puedo imaginar que se esté educando de la misma manera en que Ah, fue en mi época. mm. Es como eso. ¿Tú crees que cuando uno sale de la universidad, tu primera pega te marca mucho, tanto para bien o para mal? Qué difícil. Yo cuando salí de la universidad lo que me acuerdo era no haber sabido nada. O sea, como haber tenido la pasión del diseño. Sí. Era una pasión de diseñar. Pero al mismo tiempo no tenía mucha idea de cómo se construía. Me demoré un tiempo en entender eso, como que lo soñaba con ver las cosas hechas. Eso sí. Pero siento que uno sale de la universidad con algo muy básico. Es como haber ido a un primer entrenamiento Sí, al sí. gimnasio y Mm. después no lo digo como una crítica, probablemente en todas las profesiones pasa, pero en especial la de nosotros. Em, y sí, te puede marcar bastante un primer trabajo, pero es como, ya sea desde el ejerciendo como solo, Como uno lo tome. que Mm. claro, fue el caso mío, pero también, por ejemplo, yo tuve la experiencia, y la miren igual, de trabajar en la oficina de don Cristian de Grote, haciendo una práctica de 3, 4 meses, una cosa así. Era muy pollo, creo, pero me impresionó el cómo era la como convivencia dentro de la oficina, cómo se manejaba una oficina y qué sé yo. Me marcó en muchos sentidos para bien, en otros sentidos entendí que yo probablemente iba a tener un formato distinto de cómo iba a ser la relación con ese mundo del trabajo. Em, y también vi en el fondo como el nivel de calidad, de altísima calidad en el fondo de lo que ahí se producía, nivel de plano, de oficio, o sea, sí, claro que te marca, pero yo creo que uno puede tener más de una experiencia, me imagino. 100%. En el contexto actual de esta conversación, bueno, en Chile hay un tema con, con la lluvia, hay temporales, creo que como en 6 regiones. En off conversamos que Chile casi el 70% es territorio montaña. Respecto a ese tema, pero también vinculado a la arquitectura, ¿qué crees tú? ¿Qué pregunta falta que Chile nos ha hecho o nosotros mismos como arquitectos nos falta hacernos respecto a este tema o otros temas que están Sí. eh, muy vinculados que quizás a futuro también van a ir impactando en nuestra profesión? Ay, es que hay como dos temas que encuentro interesantes en tu pregunta. Uno es como este territorio, lo comentábamos antes, que es como
si uno mira el corte transversal de Chile, es un territorio en pendiente. O sea, aquí los ríos corren. Casi no hay ríos en Chile que sean como los que uno ve en Europa, que uno los ve con el agua estancada, que tienen caudal, o sea, que tienen agua en el fondo, volumen de agua que uno puede navegar, bañarse. Acá no. En general tienen mucha pendiente y van velozmente hasta llegar al mar. Em, por una parte, hablando hoy día de las inundaciones, de los problemas que empiezan a existir, es que, claro, hay que asumir este territorio con, con cómo es. Em, y lo otro es que es interesante ver que, y yo lo veo también en los encargos que a nosotros nos llegan de vivienda, que a no ser que haya ser un refugio, digamos, donde se esquía, pero qué increíble comparado con otros territorios como Suiza, por ejemplo. O sea, nosotros somos muy montañosos, 70% decís tú Sí. que creo que lo había dicho la La Cazú, la Cazú, Cazú, sí, claro. sí. Y no me extraña porque efectivamente yo creo que es así. Y sin embargo, habitamos tan poco la montaña. O sea, las casas de segunda vivienda son o en la playa o en los lagos. Eh, hoy día a lo mejor en la Patagonia. Pero como que siento que no hemos descubierto realmente la montaña. Y es un inmenso territorio por descubrir. Que creo que nos falta como esa mayor cercanía. Quizás porque también es poco accesible. Yo creo que en eso los parques nacionales y un poco más la cultura del trekking y el outdoor y no sé qué, creo que le va a hacer muy bien a ese descubrimiento. Y después, otra parte de tu pregunta, que es donde creo que debemos ser mucho más críticos, no solo con los arquitectos, sino que creo que hay como una paradoja en el fondo. Por una parte, es innegable que Chile tiene como em, no sé, un registro, un panorama de una cierta calidad arquitectónica, o sea, Smilian, recién Premio Pritzker, antes Alejandro Aravena, y podríamos nombrar no tengo idea, muchos, muchos arquitectos y arquitectas y oficinas que son destacables, súper diversas también, y aparecen todo el tiempo más, como que el nivel de la arquitectura en Chile subió mucho, es como... Y, y realmente creo que es así. eh, Desde el punto de vista del diseño, sobre todo. El diseño arquitectónico. Bien. O sea, yo admiro a muchos chilenos y los miro y sigo su trayectoria y son algunos conocidos, amigos. Y bueno. Y por otra parte está esta paradoja de que teniendo esta tremenda calidad de gente disponible a hacer cosas muy buenas, tenemos una planificación tan mala, territorial y urbana. Es impresionante. O sea, Chile se está loteando entero, donde uno va, pasa eso, o el fenómeno Puerto Varas, por decirte uno de los casos, como, claro, en la pandemia, qué sé yo, hubo un rush de gente a una ciudad que, obviamente, en un lugar precioso, em, muy rico de habitar, bueno, en fin. Y colapsó en poco tiempo, está lleno de tacos, hay mala vialidad, Un equipamiento. uno mira de un poco de reojo y decís cómo Puerto Varas, que tiene esta magnitud y cómo se está loteando todo alrededor en parcelas de 5.000, que ahí está la tremenda como deuda. Mm. Nuestro territorio está lleno de lugares así, enclaves increíbles. Sí, se me ocurren muchos, pero que uno sabe que a veces el enemigo es el Estado, porque va el MOP y hace un gimnasio y listo, cambió la escala, fregó todo. O un mall chino, porque la municipalidad no estuvo alerta a también poder como de alguna manera. No, no, yo estoy en contra de que haya un mall chino, que de hecho me encantan, pero, o sea, me entretienen. Sino que digo, viene una cuestión en, no sé, en Copquecura y aparece un galpón desescalado de lo Claro, que es la calle de un a piso, la fachada escala. continua. Mm. Entonces, a eso voy. Y teniendo un tremendo acervo de gente buena, no entiendo cómo no hemos podido capitalizar eso. ¿Me fijáis? Porque, ¿cómo puede pasar que en la ciudad de Santiago, siendo la ciudad capital, no hace demasiado tiempo, creo que se siguen haciendo edificios en estos guetos verticales, que no es que tengan mal diseño, hay que diferenciar dos cosas.
pueden estar muy bien solucionadas las células habitacionales, el edificio incluso puede parecer bien diseñado. El problema es qué tipo de ciudad y comunidad estáis armando ahí, en espacios donde de repente se levanta una torre de 30 pisos y abajo hay un barrio que tiene uno. Eh, Son cosas que no se entienden. ¿Por qué se descartó la fachada continua, de raíz, en la manera de densificar? Entonces, como yo creo que ahí está la deuda, las políticas públicas. ¿Por qué van en contra de lo que van los países desarrollados? ¿Por qué siguen pidiendo estacionamientos de la manera en que se piden? Sin aplicar el criterio que es como el desincentivo al uso del auto en lugares congestionados, ¿no? O sea, el edificio de Shard en Londres, que es como comparable al Costanera Center, tiene 45 estacionamientos. Es como, bueno, estamos hablando de un transporte urbano que es el de Londres. Está bien, pero hay que aspirar a eso. Hay que ir en direcciones que son las correctas, independientemente de que sea un proceso largo, pero no hacer como la vista gorda. Y los planos reguladores se demoran, o sea, son como infinitos. Sí, sí. 10, 15 Y cuando hay años. cosas aberrantes, de repente dices, pero ¿por qué no se cambia esto de una buena vez? O, bueno, no voy a ni meterme en la permisología, porque yo creo que es como, es como la, es como un cáncer en las tramitaciones. O sea, la tramitación municipal se han transformado en un tema que es como doloroso de los proyectos. Yo creo que los problemas que tenemos son por temas de permisología en el fondo. No se entiende que las direcciones de obras parecen que fueran como los enemigos de los proyectos. Es impresionante. Y creo que se produce por varios fenómenos eso también. O sea, creo que es súper importante que existan estos organismos en el fondo, pero claramente muchas veces la gente que está, los revisores, la gente que está a cargo es como que llevaran la realidad al papel, como que no entendieran cómo realmente se construye, cómo funciona esto, y adolecen de criterio. Es tremendo. Yo soy muy crítico a lo que en general pasa ahí. No digo que sean malas personas, ni que odien a los arquitectos, pero pareciera que fueran como antagónicos. Y cuando un proyecto lo para una municipalidad por negligencias de tiempo y por malos procesos, estáis parando de inversión. Claro, Hoy día claro. con el desempleo que hay, y todo, o sea, Sí, un proyecto que se para o que finalmente es un cliente que desiste frente a una tramitación infinita y pesadillesca y todo. Bueno, es un proyecto que cuántas trabajo daba, o bueno, en fin, los proveedores, mucha gente. mucha gente, Sí, mucha gente. sí. Buen punto. Comparto todo lo que Sí, estáis yo creo que diciendo. estamos todos de Sí, acuerdo, pero sí. Lo he sí, vivido en algunas cosas, así que sí. sí. Estamos llegando casi al final del episodio y quedan dos preguntas. La primera, ¿qué consejo le darías tú a los arquitectos que recién están saliendo de la universidad? Están buscando un camino, una cierta forma de hacer arquitectura con una identidad, con dirección que les genere también a ellos, lo llene con lo que están haciendo y no sea algo por cumplir. ¿Qué consejo le darías tú a ellos para Un, que hagan su camino? un poco lo que hablamos delante, es como, a ver, hay algo anterior que yo creo que ya, si ya uno está titulándose arquitecto, está empezando tu vida profesional, es porque tu corazón te llevó ahí, digamos. O sea, hay que seguirlo, porque yo creo que uno va a ser bueno en la medida que uno haga lo que le gusta. Mi experiencia ha sido esa y es lo que yo podría recomendar. Es como, obviamente hay momentos difíciles, es una profesión que tiene un montón de aristas complejas, que poder vivir de ella, por ejemplo, no es una cosa tan obvia, porque de partida si estás en el ejercicio como liberal de la profesión, o sea, eres como, no tienes empleador, digamos, es complejo, pero creo que está en uno transformar cada encargo en algo interesante y de importancia al final. Lo que hablábamos de la escala, o sea, en el fondo celebrar cualquier encargo dando lo mejor de uno. Es como yo me acuerdo que partimos, o sea, nuestro primer encargo fue una silla y estábamos pero alucinados con la Mirena haciendo una silla, muy ingenuo además porque no sabíamos el problema en que nos habíamos metido, lo difícil que era, pero creo que nos marcó mucho el que, por eso hablamos de la escala en el fondo, porque
claro, una silla tiene los mismos problemas que tiene un edificio de 50.000 metros. Te juro que es verdad. La, Sí, claro. la diferencia está en que se puede prototipar más rápido, que puedes experimentar con materiales uno a uno, en fin, hacer un prototipo. eh, pero que hoy, los primeros encargos eran, no sé, el diseño de la cocina de alguien, la ampliación, de no sé qué, y fueron impresionantes que lo veo ahora hacia atrás, que es como la manera en que lo enfrentamos, con la pasión, con el interés de aprender, porque me acordé, claro, una remodelación de una cocina fue que una cocina que está hasta el día de hoy, la hicimos de vidrio, con acero inoxidable, in- como que nos motivamos mucho, aunque fuera una cocina. Y ahora la volvemos a ver y ha envejecido bien, increíble como junto con nuestros clientes en ese momento, que eran amigos, pudimos poner ciertos desafíos. O sea, no era hacer genéricamente una cocina, aprendimos mucho haciéndola por lo demás. Pero pongo esos ejemplos que son Mm. infinitos, pero en el fondo todo puede caer en un problema en donde tú lo lleves al territorio del interés, cumpliendo con el pedido, con el encargo, en fin. Pero creo que está muy en uno. Como tener esa iniciativa. Sí. Y además que cada obra, por más que uno cuando está partiendo siempre van a ser pequeñas cosas las que uno hace. Pero es impresionante que cuando uno pone esa como dedicación y esa como entrega y si uno es capaz de innovar, aunque sean algo muy pequeño, todos tienen hijos al final los encargos. Como- Y así va avanzando. Sí, Sí, yo creo que por ahí va, es un consejo complejo, pero buen punto. La última pregunta, soy el podcast. ¿Comenzaste cuando eras niño con cierto interés por la plasticina, las manualidades? Entraste a la universidad a estudiar arquitectura, te llenó la carrera, después formaste el Tom Lenin con tu socia, han diseñado 100 viviendas, edificios en altura, también mobiliario, distintas escalas. Con todo lo que has vivido, si pudieras viajar al pasado y encontrarse con ese Mauricio de 10 años, 15 años que tenía cierta intensidad o interés por lo manual, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? qué difícil. Diría, mira, prepárate porque lo vas a pasar muy bien. Esto te va a servir. Esto que estás haciendo te va a servir. Uno cuando mira para atrás, claro, es bonita tu pregunta, es difícil contestarla, pero creo que en perspectiva uno entiende cómo las cosas se van hilando en el fondo. Jamás había pensado yo que cuando hacía plasticina o armables, porque fui como modelista, no tenía idea que eso iba a ser útil en algún sentido. La verdad que nunca lo pensé. Y a veces sentía que era como medio penno, que me quedaba un fin de semana entero haciendo, no sé, po, unos monos, o estudiando anatomía para poder hacer como una escultura. Y la verdad que, claro, ahora lo miro en perspectiva y era como, ha sido súper importante después en la vida. Absolutamente. Es divertido, así como contamos una anécdota. Yo tengo un hermano que admiro y quiero mucho, Pato, y que es cirujano plástico, de 3 años mayor que yo, y es muy exitoso y es muy bueno en lo que hace. Pero nos reíamos porque hubo un punto de inflexión en la vida de niño. Un día de lluvia, mi papá, que también era muy hábil manualmente, era ingeniero, pero sí tenía muchas condiciones, para enseñarnos y para entretenernos, porque estábamos aburridos, seguramente estábamos peleando, no sé, nos hizo un cuerpo humano en plasticina, como un tronco, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, y puso todos los órganos, y él sabía mucho, un tipo con mucho conocimiento, entonces todos los órganos principales los puso y después tapó, y nosotros así con los ojos como así, abiertos, alucinados con esto, y le puso después la piel encima y después le clavó un alfiler y dijo, ahora hay que operarlo. Y con Pato siempre miramos para atrás y decimos, ¿te das cuenta que ese momento fue un punto de inflexión en nuestra vida? O sea, tú seguiste haciendo plasticina y yo también, en distintos Claro. mundos. Tú construyes, yo con el ser humano. No, y es bien divertido. Súper buena Sí. reflexión. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees que seguir las cosas que a uno lo llenaban cuando niño o algo parecido, ejercerlo cuando uno es grande, es probablemente un camino
que te puede hacer feliz en el tiempo? Como que hay una similitud. De todas maneras, o sea, Porque uno es como coherente con eso. Sí, Mm, es que, mm. mira, yo he pasado por dificultades, como te digo, la inestabilidad que produce muchas veces el tema laboral, porque somos, en el fondo, independientes. Es complejo a veces pueden ser momentos difíciles, uno sabe con qué va a vivir el próximo mes, porque la arquitectura es así, realmente llegan muchos encargos al mismo tiempo, otras veces baja el trabajo, en fin, eso sí produce momentos de estrés, pero yo creo que no hay ni un día que no me haya levantado a trabajar, porque es entre comillas, yo la verdad que me divierto, entonces como que siento que es un trabajo, por como entendemos el trabajo, pero Claro, yo me levanto feliz a, a hacer lo que hago. O sea, espectacular. para mí no tengo idea qué porcentaje, pero casi el 100% es diversión. Em, y como digo, sí, pues tiene momentos de estrés porque la construcción a veces tiene problemas, porque todo tiene aristas complejas, pero hacer lo que uno ama yo encuentro que es un privilegio. Entonces, claro, sí, renuncias a otras cosas que quizás Mm, en otros ámbitos claro. son más como el commodity que tienen esos otros oficios, no sé, pero no me cambiaría ni por un segundo por nadie. Sí. Buenísimo. No, y yo creo que la gente que vive la arquitectura y la apasiona probablemente no se ve haciendo otra cosa. A mí me pasa, me llena mucho. Yo me imagino, yo como que Sí, me cuesta sí. imaginarme que no les pasara, pero también hay otras como uno ve por los hijos o por gente más joven y todo, que no todo el mundo tiene una vocación tan marcada o encuentra su vocación Claro, claro. o construye una vocación en el tiempo. Hay veces que no y que es más, son, no sé, po, trabajos, dedicaciones o qué sé yo. Pero esa suerte que tenemos Sí. nosotros Hay que ser honesto de esa con uno mismo. Sí, felicidad, claro. producto Además que uno le dedica tanto tiempo Sí. a trabajar, qué cosa más buena que sea algo que uno tenga esa sensación, en el fondo. Y al mismo tiempo que creo que, me acuerdo con quién lo hablaba, pero que yo creo que la arquitectura tiene algo que es también muy bonito y que es material. O sea, Sí, sí. tú ves en qué se transforma. No es un prejuicio contra, no sé, po, yo pensaba, la gente que está mucho más en el mundo como de las inversiones, de un poco mover el dinero, está en un Mm, mundo que es más abstracto sí, y sin duda que deben ser apasionados de eso también, probablemente, no lo pongo en duda, pero digo, a mí me reconforta mucho ver que lo que hacemos sí. se transforma en algo material. Como que yo creo que nosotros somos los arquitectos, estamos ahí en un porcentaje por eso también, porque 100%. ver la obra hecha Sí. Espectacular. eh, y después, la última, o sea, no es la última, es que quizás por lo que uno trabaja también, es como ver que lo que hiciste les funciona, les sirve o hace más Es un feliz a aporte. alguien. O sea, Sí, finalmente la arquitectura se habita, ¿no? Entonces exacto. es como el fin principal. Gran cierre, Mauricio. Muy buena conversación, muy entretenida. Agradezco que hayas venido al podcast, muy cercano, simpático, así que vengan puras cosas buenas. Muchas gracias, Rodrigo. Yo también lo pasé muy bien, se nos pasó la hora volando. Sí, no, o sea, fue más de una hora, así que Espero que haya salido entretenido. Yo por lo menos me entretuve mucho yo igual, yo y igual. siempre es un honor que uno lo inviten a conversar sobre no sé, por las cosas que hacemos. Así que muchas gracias por el interés. Lo mismo digo, por venir. Buenísimo. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.